Bueno, esta primer parte al menos voy a Sí. grabar para después compartir y que los que no participan vean bien lo que fue el repaso, ¿sí? Uno de Ya. los primeros temas que vimos, a ver qué tema era, no sé si es el 1 ya o el 2. Pues acá solamente sale lo que se metía. Toda la parte de geometría, toda la parte de geometría, la unidad 3, ¿sí? Bueno. La unidad 3. Y acá el primer tema. Teórico, ¿sí? ahora, profe. Teórico. No, teórico va a ser solo el teorema de Euler, digamos que lo tienen otra vez que Explicar. detallar, ¿verdad? Bueno, uno de los temas que va a estar sí o sí es, buen día para todos, creo que a los que no se integraron no les dije, es plano en el espacio, tipos de planos, ¿sí? Y acá tenemos planos perpendiculares, ¿sí? Es como si fuese que se cruzan dos hojas y forman un ángulo de 90 grados acá, ¿sí? Por eso es perpendicular. Acá también se cruzan dos planos, pero no forman un ángulo de 90 grados y se le llama oblicuos, ¿sí? Después tenemos los planos paralelos, ¿sí? Que no se tocan, ¿sí? Y hay otro también, pero acá no detalla el dibujo, que son los planos coincidentes. ¿Coincidente qué? De que coincide, ¿verdad? Viene de la palabra de coincidir, que es este. Entonces yo les voy a mostrar, ¿sí? Acá explica sobre los planos coincidentes. Es como una hojita encima de la otra, ¿sí? Esos son los planos coincidentes y acá les voy a mostrar en unos dibujos de Google. Sí. A ver, no, acá tengo que... A ver, acá está. ¿Vieron? Estos son los planos coincidentes. Acá se ve más detallado. Es como una hoja encima de la otra, ¿sí? Acá tenemos los planos paralelos, donde no se tocan los planos, ¿sí? Después los planos secantes. Los secantes es lo mismo que los planos perpendiculares y oblicuos, ¿sí? Que se cruzan los planos. En el perpendicular forman ángulos de 90 grados y en el oblicuo puede formar otro tipo de ángulo, ¿sí? Bueno, sigamos. Después voy a ir corriendo, ustedes vayan mirando y marcando en su libro. Esos tipos de planos sí o sí tienen que saber, ¿sí? 3 mínimo. Bueno, esta parte No. donde rectas coplanares y eso no le voy a preguntar. Ahí voy a seguir admitiendo. Bueno, voy a ir corriendo la hojita, ustedes van a ir marcando. ¿Por qué hace eco? Esta parte no. ¿Sí? Porque acá lo que me interesa es que sepan tipos de planos, cómo se le llama a los planos según la abertura, ¿m? Eso de agudo, obtuso, recto. ¿A qué llamamos ángulo diedro? Que es uno de los... Acá está. Dos planos que se intersecan en una recta forman el espacio, ¿sí? Cuando dos planos se cruzan, forman un ángulo. Y a ese espacio le llamamos ángulo diedro. A este espacio que formaron al cruzarse estos dos planos. Después, a ver, quiero ir corriendo de a poquito porque si no se me va. Oh. Bueno, entonces ángulo diedro, tipos de plano, y ahora vamos a ver según su abertura. Acá está. Esto también, sí o sí. Vean bien estos dibujitos porque todo dibujo va a ser prácticamente nuestro examen, ¿eh? Donde tienen que completar.
Creo que van a tener 2 horas, sí o sí en esas 2 horas, más que de sobra, porque es muy poco lo que tienen que completar, una tarea nomás la que más tienen que hacer. El teorema de Euler y calcular área lateral y área total de un cuerpo. Te vamos a dar hoy. Bueno, ahora, que lo vamos a ver hoy, no vamos a ver tanto, pero por lo menos 2 o 3. Acá, según su abertura. Nosotros aprendimos en la primaria, ¿verdad? Y hasta el año pasado no, los ángulos. Recto cuando medía 90 grados. En este caso no vemos rectas, vemos planos. Cuando se juntan 2 planos y forman un ángulo de 90 grados, se le llama diedro recto, ¿sí? O se le llama recto. Cuando es menor de 90 grados, tenemos agudo, y cuando es mayor, obtuso. Estas figuras de memoria, chicos, 90 grados recto, menos de 90 agudo, más de 90, cuando se abre más, es obtuso, ¿sí? Y acá, ahí se me corrió. Cuando 2 ángulos suman, acá 180 le llamamos suplementario. Y cuando suman 90, complementario. Y lo más básico. Lo básico le estoy tomando. No crean que yo soy la que quiero que nos rindan bien. No. Estamos haciendo lo posible para que todos pasen, pero algunos no entregaron tarea y me parece que se van a ir a diciembre. Bueno, esto también de memoria tenemos que saber. ¿A qué le llamamos vértice? A las esquinitas, ahí donde se juntan todas las rectas, ¿sí? Después tenemos arista, ¿sí? Arista, donde se juntan 2 caras. La recta que forman al juntarse 2 caras. Arista, cara, vértice, ¿sí? Eso tienen que manejar, sí o sí. ¿Qué es lo que expusieron, verdad? También los elementos de un cuerpo geométrico. Así que eso también ahora les voy a mostrar lo que es la base de un cuerpo geométrico. La base donde apoya el cuerpo. Eso tienen que saber, lo más sencillo. ¿Vieron cómo estoy pasando varias cosas? Eso que no estoy nombrando, no se maten leyendo, queriendo saber. No, lo básico, lo básico. Bien, estas son las tareas, digamos, que hicieron. Que como este libro de respuestas está todo hecho, ¿verdad? A ver, sigamos. Entonces, ángulo suplementario, la suma de 2 ángulos que miden 180, ¿sí? Y complementario tienen que sumar 90. 2 nomás. Voy pasando. Lento, pero... Y acá tenemos los cuerpos poliedros. Vamos a ir mirando. Acá los nombres. Estudien los nombres, porque les voy a poner también figuras, o mejor dicho, no figuras, cuerpos geométricos, y van a tener que saber los nombres. Y no le voy a poner algo que no esté acá. Algunos de estos va a ir. No les voy a inventar ni sacar de otro lado. Todo lo que está en el libro. Acá, icosaedro, dodecaedro. Icosaedro, 20 caras creo que tiene. Dodecaedro, 12. Tetraedro, 3 caras. El cubo, octaedro. Esos nombres, lo mínimo que tenemos que saber cómo se llama, ¿verdad? Son 5 figuras nada más. Sigamos. Bueno. Acá aparecen nuevamente los nombres que tenemos que saber bien. Arista, cara, vértice. Por eso me sorprende que muchos todavía me deben el trabajito práctico, ¿sí? No era complicado, creo yo.
Profe, yo te tengo que tenían entregar la mucho clase material. pasada. Claro, ¿desde cuánto Muy bien. tiempo ya? El 15 era, pero No, de les la di clase. tiempo otra vez, les dije que podían entregar fin de semana para sumar puntos. Ustedes saben, chicos, que encima con un 60% nomás van a pasar ustedes. Por eso aquellos que me deben muchas tareas, por lo menos si me entregaban un poquito más de la mitad y les iba bien en el examen, hacían 6 puntos de 10, ya pasaban, pero algunos nada. No tienen esperanza, parece, de pasar por lo menos con un 2. Y este sí, chicos, a estudiar bien este teorema, que muchos ya se lo saben de memoria de tanto que hinché toda esta segunda etapa. Teorema de Euler. ¿Qué dice este teorema? Y algunos no, ¿cómo era? En su video, si bien me nombraron, pero no hicieron del cuerpo geométrico que construyeron. ¿Qué dice el teorema de Euler? Que el número, por ejemplo, de este cubo, el número de arista de este cubo más 2 tiene que ser igual al número de caras, voy a contar las caras, más el número de vértices. De los dos lados me tiene que dar igual. Esto sí o sí les voy a dar en el examen. Les voy a dar uno de estos cuerpos geométricos, cualquiera de estos, y ustedes van a tener que hacer el teorema de Euler, ¿sí? Comprobar, ¿verdad? Que resulta que es verdad lo que dice ese teorema. ¿Mm? Así que sí o sí eso. Después, a ver, y le aliento a aquellos que no me entregaron nada, que hagan por lo menos algunas tareas, eso que les resulta más sencillo, más fácil, por lo menos eso, vayan entregando. Hasta el viernes tenían tiempo, creo que se les avisó por vía dirección también. ¿Sabes qué viernes tiene? Bueno, sí. Así que procuren, chicos. Bueno, esto, vieron que en todos los dibujitos que estamos viendo, los elementos, arista, cara lateral, ¿saben lo que es? En un costado, alrededor, qué tipo de prisma, acá recto, y acá la altura, ¿sí? La altura del prisma, después que tenemos este prisma oblicuo, tipo un prisma torcido, por decir así, con palabras. Acá, a ver los elementos de no se olviden, en un prisma rectangular, ¿cómo se le llama a este vértice? A este que está acá arriba, se le llama cúspide. Es un vértice realmente, pero recibe también el nombre de cúspide en la pirámide, ¿sí? Y la altura del centro hasta la cúspide, ¿eh? No es esta la altura de acá hasta acá. ¿Mm? Bueno, a ver, sigamos. Así que espero que estén marcando, anotando lo que yo voy diciendo, porque eso es lo que va a salir en el examen. Por lo menos más de 15 puntos va a tener el examen. Porque es todo marcar, completar con una o dos palabritas. Bueno, a ver. ¿Vieron cómo voy? Eso de cóncavo, convexo, no les voy a preguntar. Voy pasando. Poliedros regulares son aquellos que tienen todas sus caras iguales, ¿eh? Regulares. A ver. Vamos a mirar bien también este prisma, ¿eh? Un prisma, no sé cuál, pero les voy a poner, ¿sí? ¿Cuáles son sus elementos? Vértice, cara lateral, base. Miren, base se le llama a la parte de arriba y a la parte de abajo donde apoya, ¿eh? Acá tiene dos bases mi prisma. ¿Mm? Arista, acá donde se juntan las caras, acá tiene varias aristas. Esos elementos tienen que saber muy bien. A ver, no sé qué tema vamos.
Bueno, cuerpos redondos. Característica, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo redondo y un poliedro? Una de las principales es que los cuerpos redondos pueden girar, rotar, ¿sí? Y tiene caras curvas, la mayoría. Algunos tienen caras planas y curvas. Por ejemplo, este cilindro tiene cara plana, que es esta base y esta, y después la cara curva, que es sus laterales, ¿sí? ¿Y cómo surgió este cilindro? Haciendo rotar un rectángulo, esto que está en rojo, alrededor de este eje. Al hacer rotar, se forma un cilindro. A ver. Así que esa característica, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo y otro? De los redondos y los poliedros. Acá, ¿a qué llamamos generatriz? ¿Sí? Es el lado del rectángulo que engendra la superficie cilíndrica. Esta es la generatriz de mi cono, porque esto es un cono. Y esta es la altura de la cúspide hasta el centro de la base. Bueno. Y acá también nos muestra en cada dibujito cómo surgió la esfera. Gastón, silencia tu micrófono, por favor. Me parece que de ahí viene ruidito. Bueno, ¿sí? Estos elementos sí o sí tenemos que conocer también. Es lo mismo que con los prismas. Base, altura, acá radio, generatriz. Bueno, y esto es lo que vimos la última clase, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, a ver, y acá está la diferencia, o mejor dicho, tenemos, dice, explico la diferencia entre cuerpos poliedros, ¿sí? Los que tienen todo caras planas, y los redondos. Están limitados únicamente por superficies planas. Los poliedros tienen solamente superficies planas. En cambio, los redondos tienen, algunos tienen totalmente superficies curvas, como la esfera, y otros cuerpos tienen superficie plana y curvas, ¿sí? Bueno, a ver, y ya arrancamos con el tema de hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda de lo que les mostré? Repasamos así rápidamente lo que va a salir. No, profe. Así que, más que nada, nombres, ¿sí? Teorema de Euler, nombres, tipos de plano, Sí. según su abertura, las partes de un cuerpo geométrico. Así que varias veces estoy repitiendo, espero que anoten. Y hoy vamos a ver esto. A ver, este era, sí, el tema 5. Prisma, cubo y pirámide. Cilindro, cono y esfera. No vamos a ver todo. Cómo se calcula área lateral, área total. Esto también lo vieron en sexto grado, séptimo grado, se ve mucho. Y es lo mismo. No hay nada raro, no se le agregó nada. Dice, y acá arrancamos. A ver, ¿quién me puede leer así? Descanso un ratito mi voz. Yo, profe, te voy a leer. Acá, ¿cuándo? Cuando el cálculo del área de un cuerpo se incluye el área de todas las caras, se obtiene el área total. Si no se incluyen las áreas de las bases, se obtiene el área lateral. Área Muy bien. lateral y área total del recto. Área lateral, PB por altura, y área Sí. total es... Perímetro de base, esto significa perímetro de base por altura. Y área total, área lateral y área lateral más 2 por... Era, creo, altura de base, algo así. Área lateral más 2 área de base. Y ahora les voy a mostrar en el dibujo. Ahora les voy a mostrar. No les voy a poner uno complicado. No sé. En octavo, en séptimo, creo que ya dio este. Sí, en sexto y en
séptimo se da, más que nada en sexto. Yo, por ejemplo, este año no pude dar en séptimo. Bueno, recordemos las bases, ¿sí? Si yo quiero calcular el área de este prisma hexagonal, ¿verdad? Porque tiene 6 lados su base, ¿qué voy a calcular? Si quiero calcular el área total, es todo esto. Acá está desarmado, ¿sí? Ese prisma. Todo esto que estoy señalando es el área lateral, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular el área lateral? El área, acá se formó un rectángulo, ¿verdad? Estoy señalando lo que voy diciendo. Entonces, para el área de un rectángulo o de un cuadrado, ¿qué tengo que calcular? En este lado, que sería el perímetro de la base, esta distancia por esta distancia, que sería la altura. Y ahí ya tengo todo el área, ¿sí? Siempre, chicos, cuando van a calcular área de un rectángulo o de un cuadrado, de una figura, ¿verdad? Que es lado por lado. Lo único que cuando es rectángulo, como es más largo uno de los lados, solemos decir largo por ancho. En este caso le decimos perímetro de base, acá, este perímetro de base. ¿Por qué? Porque esto que estoy señalando acá es esto, el contorno de la base, ¿sí? Y el contorno, ¿cómo le llamamos? Perímetro, ¿sí? Entonces voy a multiplicar lo que vale el perímetro de la base por la altura. Y ahí ya voy a tener mi área lateral. Ahora, ¿y área total, profe? ¿Y qué me falta calcular para que sea total? La base. El área de esta base y de esta base. Pero como son igualitas, voy a calcular una y multiplico por 2. Y ahí ya voy a tener el área de base. Entonces, para el área total, ¿qué voy a hacer? Sumo el área lateral más el área de las bases. Y ahí ya tengo el total, ¿sí? Igual voy a explicar cada uno, no se asusten si no entendieron bien. Acá, por ejemplo, este es el más sencillo. Este es uno de los que tienen que saber, chicos. Creo que El área de un cubo. ¿Qué? creo que ya le pillé, ¿no? Ahí. Y otra. Acá, el área de un cubo. ¿Cuánto tiene? Acá está desarmado el cubo. ¿Cuántas caras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras tiene el cubo. Acá lateral, ¿cuántas caras tiene? 4. Porque le descontamos esta base y esta base. Calcular, si yo te digo, calcula el área lateral de un cubo, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular una de las caras, el área de una de las caras y multiplicar por 4, porque tiene 4 caras en la parte lateral y acá está, ¿sí? 4 por a al cuadrado. ¿Qué significa a al cuadrado? Esta a es el lado, lo que mide el lado, ¿sí? Voy a poner mi lapicito acá. Este es el más sencillo. Por ejemplo, y voy a escribir, esta es la cara de mi cubo, ¿verdad? De mi base, de mis laterales, de todo. Si yo calculo el área, que es todo esto, ¿sí? Completo, sin, ¿qué les iba a decir? Si se corta, nos conectamos un ratito más, ¿sí? Ay, no puedo sacar, me apareció algo acá, avisándome. Ay. Bueno, todo esto es el área del cuadrado. Si yo necesito calcular el área total, primero, área lateral multiplico por 4, ¿sí? Y acá dice a al cuadrado. A al cuadrado es lo mismo que lado al cuadrado. Se cambió la letra nomás, se puso A en vez de L, ¿sí? ¿Y por qué en A al cuadrado? Porque para saber el área de un cuadrado yo necesito lado por lado. Es lo mismo que lado al cuadrado, ¿sí? Por eso acá aparece A al cuadrado. ¿Se entiende? Esta A es lo mismo que lado, ¿sí? En vez de L se puso A. Y si yo quiero saber el área total multiplico por 6 porque tengo 6 caras en realidad.
¿sí? Área lateral es 4 caras. Área total es 6. Calculo el de 1 nomás y multiplico por la cantidad. ¿Por qué? Porque son todas iguales, ¿sí? Así que esto me van a estudiar bien, bien, ¿eh? ¿Para qué? Para hacer más rápido su prueba o su examen. Si no van a estar 1 hora investigando cómo se hacía, dónde estaba, etcétera. Bueno, así que esto me van a estudiar bien lo que es el cubo. Y después, y para. Salud, salud, salud. Bueno, y acá tenemos también una formulita nomás, que el área lateral y total de una pirámide regular. ¿Por qué regular? Porque tiene todas las caras iguales, excepto la base, ¿verdad? Pero todas estas caras son iguales, por eso se le llama regular, ¿sí? Y acá sí o sí tenemos una fórmula. El área lateral es igual al perímetro de base. Recuerden que perímetro es este contorno, ¿sí? Perímetro es el contorno. Perímetro de base, todo lo que mide este contorno por el apotema. Por lo general se les da este dato, el apotema, ¿sí? Que es del centro de la base al medio de uno de los lados. ¿Vieron? Este es un lado de la base. Justo ahí en el medio unimos con el centro, esa distancia se le llama apotema, ¿sí? Acá muestra, ¿sí? Del centro de mi, ¿qué sería este? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados tiene. ¿Quién se acuerda cómo se le llama cuando tiene 5 lados mi figura? Pentágono. Pentágono, muy bien. Entonces, el apotema de este pentágono yo mido del centro hasta la mitad de uno de sus lados, ¿sí? Bueno. Después, este no les voy a hacer recordar. El área total y área lateral, aplicación de fórmula, nomás ya está, ¿verdad? Aplicar la fórmula. Sí, sí, exactamente. Se les da los datos y ustedes tienen que aplicar nomás acá la fórmula. Este no les voy a hacer repasar ahora mismo. ¿Se acuerdan? Este es el teorema de Pitágoras. Pero ahora no les voy a hacer repasar. Donde la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Esto no les voy a tomar. No vamos a ver ahora. Más que nada quiero ver de los cuerpos geométricos más sencillos. Porque no nos da el tiempo, esa es la realidad. Bueno, y acá este también es bastante sencillo. Estos dos principalmente vamos a estudiar, ¿sí? ¿Cómo calculamos el área lateral de un cilindro? Acá está desarmado mi cilindro, ¿sí? ¿Y cómo voy a calcular yo el área lateral? Es lo mismo que calcular el área lateral del anterior que habíamos visto, de ese prisma. Tengo un rectángulo. ¿Y acá qué voy a hacer? Esta distancia, este perímetro de base, por la altura, ¿sí? Ahí ya tengo mi área lateral. Pero, ¿cuál es el perímetro de base de este cilindro? Sería este contorno, ¿verdad? Este, nomás que acá está extendido, ¿sí? Entonces, el perímetro de base es igual a 2pi por radio. Esto, perímetro de base. Esta distancia que estoy señalando acá, de acá a acá, que envuelve este círculo, es lo mismo que yo calcule cuánto vale la circunferencia, esta distancia. Y para eso tenemos una formulita, 2pi por radio. Miren, voy señalando, esta distancia que estoy marcando es lo mismo que esta, ¿sí? Porque si yo armo otra vez, todo esto que estoy señalando con la flechita va a ir a parar acá, ¿verdad? Se forma otra vez el cilindro. Y a esa distancia, y pongan ahí ustedes con su lápiz acá arriba, 2pi, a ver, voy a escribir yo para que hagan ustedes igual. A ver,
¿Cuánto Le voy a vale? poner 3. 2 pi por radio. Pi, ¿cuánto vale? 3,14, ¿se acuerdan? Acá, ahí. Bueno, 2 pi por radio. Estos datos por lo general se les da. Esta distancia entonces vale 2 pi por radio, que es esta, la que estoy marcando acá. ¿Sí? Acá está, 2 pi por radio. Y por la altura es del centro de mi base hasta arriba, donde termina mi cilindro, ¿sí? La altura. Entonces, 2 pi, acá sería 2 por 3,14 por la medida del radio por la altura. Y ahí ya tienen el área lateral. Y si me piden total, ¿qué tengo que hacer? Sumarle lo que me da el área de esta parte con el área de esta parte, ¿sí? Los dos áreas de las bases. Y si calculo 1, multiplico por 2 y ahí ya le sumo. Acá está, 2 y el área de un círculo, ¿cuánto es? Pi por radio al cuadrado. El área de este círculo es pi por radio al cuadrado. Acá está. Pi por radio al cuadrado, ¿sí? Les repito, principalmente me van a estudiar cómo se calcula el área lateral y total de un cubo y de un cilindro. Mínimo, mínimo 2 cositas y ya les digo luego qué es lo que tienen que estudiar, ¿sí? Mínimo tenemos que saber eso, ¿eh? Tendría que agregar más, pero no, de balde. Bueno, a ver. Y lo que quiero también que miren bien cuál es la generatriz, ¿eh? No es la altura, esto es la altura y esta distancia es la generatriz, ¿eh? Lo que generó este cono. En el cilindro, la generatriz es lo mismo que la altura, ¿sí? Generatriz es esto porque tienen las mismas distancias, ¿sí? La altura y la generatriz es la misma cosa, en cambio acá no. Esta es la generatriz y esta es la altura. Acá coinciden los dos. Bueno, a ver. Seguramente en 5 se va a cortar. Antes de que se corte, esperen un ratito. Voy a sacar la foto a la lista de los que están presentes. Chicos, les recuerdo que aquellos que la mayoría de las veces participaron van a tener un punto extra. Bueno, profe. Sí o sí van a tener su premio por hacer el esfuerzo, porque para nadie es fácil.